José Martí Pérez fue un poeta y político cubano. Político republicano democrático, ensayista, periodista y filósofo, fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. Biografía. Estudios y primer exilio. José Julián Martí Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Su padre era Mariano Martí, natural de la ciudad española de Valencia, y la madre Leonor Pérez Cabrera, de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Pasó una breve parte de su infancia en Valencia antes de que la familia regresara a Cuba. En 1866 se matriculó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Ingresó también en la clase de dibujo elemental en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana. El 4 de octubre de 1869, durante la Primera Guerra de Independencia cubana, al pasar una escuadra del primer batallón de voluntarios por la calle Industrias número 122, donde residían los Valdés Domínguez, de la vivienda se oyen risas y los voluntarios toman esto como una provocación. Regresan en la noche y someten la casa a un minucioso registro. Entre la correspondencia encuentran una carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, compañero del colegio al que, por haberse alistado como voluntario en el ejército español para combatir a los independentistas, calificaban de apóstata. Por tal razón, el 21 de octubre de 1869 Martí ingresa en la cárcel nacional acusado de traición por escribir esa carta, junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez. El 4 de marzo de 1870, Martí fue condenado a 6 años de prisión, pena posteriormente conmutada por el destierro a la isla de Pinos, al suroeste de la principal isla cubana. Llega allí el 13 de octubre. El 18 de diciembre se hila hacia La Habana y el 15 de enero de 1871, por gestiones realizadas por sus padres, logró ser deportado a España. Allá comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se gradúa de licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras. Residió en Zaragoza desde mayo de 1873 hasta noviembre de 1874, periodo en el que realizó su último año para conseguir la titulación de bachillerato en el Instituto Goya y obtuvo los títulos de licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Aunque se licenció con sobresaliente, Martí no pudo recoger sus títulos porque no tenía dinero para que se los expidieran. La Universidad de Zaragoza corrigió esa situación a título póstumo en 1995. Durante su estancia en Zaragoza, José Martí colaboró en el Diario de Avisos de Zaragoza, publicación de tendencia republicana dirigida por Calixto Ariño. Martí asistió en Zaragoza a una sociedad en plena ebullición política con constantes enfrentamientos entre monárquicos y republicanos, la aparición de un incipiente movimiento obrero organizado, la insurrección carlista y la revolución cantonalista. De España se traslada a París por breve tiempo. Pasa por Nueva York y llega a Veracruz el 8 de febrero de 1875, donde se reúne con su familia. En México entabla relaciones con Manuel Mercado y conoce a Carmen Zayas Bazán, la cubana de Camagüey que posteriormente sería su esposa. Del 2 de enero al 24 de febrero de 1877 estuvo de incógnito en La Habana como Julián Pérez. Al llegar a Guatemala trabaja en la Escuela Normal Central como catedrático de Literatura y de Historia de la Filosofía. Retorna a México para contraer matrimonio con Carmen el 20 de diciembre de 1877. Regresa a Guatemala a inicios de 1878. Segunda deportación. En 1878 vuelve a Cuba, el 31 de agosto, para radicarse en La Habana, y el 22 de noviembre nace José Francisco, su único hijo. Comenzó sus labores conspirativas figurando entre los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido vicepresidente el 18 de marzo de 1879. Posteriormente el Comité Revolucionario Cubano, radicado en Nueva York bajo la presidencia del mayor general Calixto García, lo nombró subdelegado en la isla.
En el bufete de su amigo Nicolás Azcárate conoce a Juan Gualberto Gómez. Entre el 24 y el 26 de agosto de 1879 se produce un nuevo levantamiento en las cercanías de Santiago de Cuba. El 17 de septiembre Martí es detenido y deportado nuevamente a España, el 25 de septiembre de 1879, por sus vínculos con la conocida como Guerra Chiquita, liderada por el citado general García. Al llegar a Nueva York, se establece en la casa de huéspedes de Manuel Mantilla y su esposa, Carmen Millares. El Partido Revolucionario Cubano. Martí logró llevarse consigo a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1880. Permanecen juntos hasta el 21 de octubre, en que Carmen y José Francisco regresan a Cuba. Una semana después resultó elegido vocal del Comité Revolucionario Cubano, del cual asumió la presidencia al sustituir a García, quien había partido hacia Cuba para incorporarse a la fallida Guerra Chiquita. Entre 1880 y 1890 Martí alcanzaría renombre en América a través de artículos y crónicas que enviaba desde Nueva York a importantes periódicos, La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires y el Partido Liberal de México. Posteriormente decide buscar mejor acomodo en Venezuela, a donde llega el 20 de enero de 1881. En Caracas fundó la Revista Venezolana, de la que pudo editar solo 2 números. En el segundo número Martí, escribe un notable ensayo sobre el destacado intelectual Cecilio Acosta que disgusta al presidente Guzmán Blanco, motivo suficiente para ser expulsado del país. En Nueva York trabajó para la casa editorial Appleton como editor y traductor. A mediados de 1882 reinició la labor de reorganizar a los revolucionarios, comunicándoselo mediante cartas a Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo Grajales. El 2 de octubre de 1884 se reúne por primera vez con ambos líderes y comienza a colaborar en un plan insurreccional diseñado y dirigido por los generales Gómez y Maceo. Luego se separó del movimiento por estar en desacuerdo con los métodos de dirección empleados y las consecuencias que tendrían sobre la futura República Cubana, según manifestó. El 30 de noviembre de 1887 fundó una comisión ejecutiva, de la cual fue elegido presidente, encargada de dirigir las actividades organizativas de los revolucionarios. En enero de 1892 redactó las bases y los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. El 8 de abril de 1892 resultó elegido delegado de esa organización, cuya constitución fue proclamada 2 días después, el 10 de abril de 1892. El 14 de ese mes fundó el periódico Patria, órgano oficial del partido. Entre 1887 y 1892, Martí se desempeñó como cónsul de Uruguay en Nueva York. Plan de la Fernandina. En los años 1893 y 1894 recorrió varios países de América y ciudades de Estados Unidos, uniendo a los principales jefes de la historia de Cuba _Guerra de los 10 entre sí y con los más jóvenes, y acopiando recursos para la nueva contienda. Desde mediados de 1894 aceleró los preparativos del Plan Fernandina, con el cual pretendía promover una guerra corta, sin grandes desgastes para los cubanos. El 8 de diciembre de 1894 redactó y firmó, conjuntamente con los coroneles Maía Rodríguez y Enrique Collazo, el Plan de Alzamiento en Cuba. El Plan Fernandina fue descubierto e incautadas las naves con las cuales se iba a ejecutar. A pesar del gran revés que ello significó, Martí decidió seguir adelante con los planes de pronunciamientos armados en la isla, siendo apoyado por todos los principales jefes de las guerras anteriores. Levantamiento de 1895. El 29 de enero de 1895, junto con Maía y Collazo, firmó la orden de alzamiento y la envió a Juan Gualberto Gómez para su ejecución. Partió de inmediato de Nueva York a Montecristi, en República Dominicana, donde lo esperaba Máximo Gómez, con quien firmó el 25 de marzo de 1895 un documento conocido como Manifiesto de Montecristi, programa de la nueva guerra. Ambos líderes llegan a Cuba el 11 de abril de 1895, por Pleitas de Cajobabo, Baracoa,
al sureste de la antigua provincia de Oriente. 3 días después del desembarco, hicieron contacto con las fuerzas del comandante Félix Ruenes. El 15 de abril de 1895 los jefes allí reunidos bajo la dirección de Gómez, acordaron conferir a Martí el grado de mayor general por sus méritos y servicios prestados. El 28 de abril de 1895, en el campamento de Vuelta Corta, en Guantánamo, junto con Gómez firmó la circular, Política de Guerra. Envió mensajes a los jefes indicándoles que debían enviar un representante a una asamblea de delegados para elegir un gobierno en breve tiempo. El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar la reunión de la Mejorana con Gómez y Maceo, donde se discutió la estrategia a seguir. El 14 de mayo de 1895 firmó la circular a los jefes y oficiales del Ejército Libertador, último de los documentos organizativos de la guerra, la que elaboró también con Máximo Gómez. El día 18 de mayo, en el campamento de Dos Ríos, Martí escribe su última carta a su amigo Manuel Mercado. Ese documento se le conoce como su testamento político. En un fragmento de la carta Martí expresa: muerte. El 19 de mayo de 1895 una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Masó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en el transcurso del combate, se separó de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Martí cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises. Tras varios entierros, fue finalmente sepultado el día 27, en el nicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Acta de defunción de José Martí. Enfermedades. La salud de José Martí no era buena. Estudios recientes realizados han mostrado que padecía sarcoidosis, diagnosticada en España a los 18 años. Probablemente a partir de esta enfermedad padeció afectaciones oculares, del sistema nervioso, problemas cardíacos y fiebre. También se ha investigado que padecía un sarcocele, con abundancia de líquido alrededor del tumor. Para aliviar sus dolores los médicos puncionaban el tumor con periodicidad. Finalmente fue operado por el doctor Francisco Montes de Oca, que le realizó una exéresis total del testículo, extirpando el tumor. Descendencia. En 1876 Martí se casó con Carmen Zayas Bazán, con quien tuvo un solo hijo, José Francisco Martí Zayas Bazán, apodado Ismaelillo. José Francisco se alistó en el ejército cubano durante la guerra de 1895, a los 17 años tan pronto como averiguó que su padre había muerto. En ese momento estudiaba en el Rensselaer Institute of Technology, en Troy, New York. Se unió a las fuerzas del general Calixto García y con gran modestia declinó usar a Baconao, el caballo blanco de su padre, el cual le había sido enviado por Salvador Cisneros Betancourt. Calixto García Íñiguez lo promovió a capitán por su valor en la batalla de las Tunas. Fue asistente de William Taft antes de que éste fuera presidente de Estados Unidos. Durante la República, alcanzó el rango de general y fue secretario de Defensa y de la Marina, bajo el mando de su amigo íntimo Mario García Menocal, en 1921. Obra literaria. Fue el iniciador del modernismo, movimiento que integraron José Asunción Silva, Rubén Darío, Francisco Gavidia, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel de Jesús Galván, Enrique Gómez Carrillo, José Santos Chocano y Manuel González Prada, entre otros. Poesía. Ismaelillo. Versos libres. Versos sencillos. Edad de oro. Flores del destierro. Ensayo. Marido para mi hermanita. El presidio político en Cuba. Nuestra América. Cabe también destacar su obra epistolar, por lo general bien apreciada literaria y conceptualmente.
Se incluye entre sus obras La Edad de Oro. Publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América, de la cual fue redactor. Novela. Publicaciones de José Martí. 1869 enero, Abdala. 1869 enero, 10 de octubre. 1871, El presidio político en Cuba. 1873, La República Española ante la Revolución Cubana. 1875, Amor con amor se paga. 1882, Ismaelillo. 1882 febrero, Ryan V.S. Salavan. 1882 febrero, Un incendio gracioso. 1882 julio, El ajusticiamiento de Guiteau. 1883 enero, Batallas de la Paz. 1883 marzo, ¿Qué son graneros humanos? 1883 marzo, Karl Marx ha muerto. 1883 marzo, El puente de Brooklyn. 1883 septiembre, en Coney Island se vacía Nueva York. 1883 diciembre, Los políticos de oficio. 1883 diciembre, Martí declara su homosexualidad. 1883 diciembre, Buffalo Bill. 1884 abril, Los caminadores. 1884 noviembre, Norteamericanos. 1884 noviembre, El juego de pelota de pies. 1885 enero, Teatro en Nueva York. 1885 marzo, Una gran rosa de bronce encendida. 1885 marzo, Los fundadores de la Constitución. 1885 junio, Somos pueblo original. 1885 agosto, Los políticos tienen sus púgiles. 1886 mayo, Las revueltas anarquistas de Chicago. 1886 septiembre, La enseñanza. 1886 octubre, La Estatua de la Libertad. 1887 abril, El poeta Walt Whitman. 1887 abril, el Madison Square. 1887 noviembre, ejecución de los dirigentes anarquistas de Chicago. 1887 noviembre, la Gran Nevada. 1888 mayo, el ferrocarril elevado. 1888 agosto, verano en Nueva York. 1888 noviembre, ojos abiertos, y gargantas secas. 1888 noviembre, amanece y ya es fragor. 1889, la Edad de Oro. 1889 mayo, el centenario de George Washington. 1889 julio, bañistas. 1889 agosto, nube roja. 1889 septiembre, la caza de negros. 1890 noviembre, el jardín de las orquídeas. 1891 octubre, versos sencillos. 1891 enero, Nuestra América. 1894 enero, a Cuba. 1895, Manifiesto de Montecristico, autor con Máximo Gómez. Obra póstuma. Adúltera. Versos libres. Martí y la niña de Guatemala. Visión política. Su visión política era un liberal clásico y demócrata. Además, su obra política y de propaganda muestra estas tres prioridades: la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de postguerra, la terminación del dominio colonial español, y evitar expansiones estadounidenses y españolas. Es casi unánime la información sobre su gran capacidad de trabajo y frugalidad, lo que, siendo evidente, junto a su palabra persuasiva, le valió reconocimiento por la mayoría de sus compatriotas. Pensamiento religioso. José Martí no asume una posición antirreligiosa, sino que hace críticas a las religiones establecidas,
por sus desviaciones, por el abandono en un momento de su desarrollo histórico de los principios que la originaron y de los fundamentos de la religiosidad. Habiendo recibido Martí una educación religiosa, fue capaz de darse cuenta y profundizar en las diferencias estimadas por las distintas religiones, logró demostrar a través de su propia experiencia lo necesario de la conciencia, la razón y la voluntad, elementos que relaciona con claridad en la actuación del hombre en la vida, la que siempre concebía relacionada con la honradez, la justicia y los sentimientos humanos. Las convicciones religiosas las veía con agrado cuando estaban en defensa de los aspectos expresados anteriormente, todo lo que fomentara su limitación y desarrollo constituían un elemento de freno al pensamiento sano y creador del hombre. Pensamiento pedagógico. Martí concibe el modelo educativo con una función social transformadora de las condiciones socioculturales y económicas de la población en general. Estos procesos requieren ser tomados en cuenta en las modalidades educativas formal o no formal. Influencia de Martí. Su influencia en los cubanos es grande. En general es considerado por sus compatriotas como el principal modelador de la nacionalidad cubana tal como la conocemos hoy. Su prestigio se refleja en los títulos que popularmente se le conceden. El apóstol de la independencia, el maestro, héroe nacional, son los más usados. José Martí es considerado además el precursor del modernismo en Latinoamérica, un movimiento literario que explotaría en la región con Rubén Darío. Esto se observa especialmente en el prólogo que escribe en sus versos libres, donde defiende el valor de la originalidad de la poesía nacida de las entrañas frente al metodismo de los poetas anteriores. Monumentos en su memoria. Véase también. Orden de José Martí. Nuestra América. Referencias. Bibliografía adicional. Sobre Martí /spam /sup y almohadilla 8203. None. Sobre su prosa.